Entonces, la ecuación que nosotros vamos a utilizar es la siguiente. Diferencial n entre diferencial t es igual a k por n. Aquí nuestra derivada de n con respecto al tiempo es la variación o el cambio que nosotros estamos teniendo. La k es una constante de proporción. Voy a poner aquí. K es igual a constante de proporción. La n son las bacterias. Y t, pues, es el tiempo. Entonces, los datos que nos da el ejemplo, bueno, este sería la ecuación que vamos a utilizar. ¿Cuáles son los datos que tenemos en el ejemplo? Nos dan que n en el tiempo 0, n de 0, lo que está entre paréntesis es tiempo, es igual a n subíndice 0. N en tiempo igual a 1 hora cambia a 3 medios de n sub 0. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Son los datos que nos da el problema nada más. No, profe. Solo, profe, lo de la derivada de n bueno, el diferencial n sobre el diferencial t es igual a kn, eso es algo que Esa es la nosotros, fórmula. eso, ajá, pero eso es algo que nos da el problema o es algo que nosotros No, sacamos. ya te lo va a dar la ecuación, ya te lo va a dar el problema. Ujú. Ok. Entonces, ya tenemos nuestra ecuación y vamos a empezar a resolver esta ecuación con variables separables. Entonces, resolver variables separables. ¿Por qué variables separables? Porque es el método más sencillo. Y aparte la ecuación que tenemos, pues no es una ecuación diferencial difícil. Entonces se puede resolver por variables separables. ¿Se acuerdan qué hacíamos en variables separables? Sí, pasábamos los diferenciales con sus mismas variables. O sea, n con dn y t con kt porque no hay una t. Pero cuando se integra, queda kt, ¿sí, no? Sí, voy a dejar al diferencial n con su variable n de un solo lado de la igualdad. O sea, está multiplicando, va a pasar al otro lado de la igualdad, dividiendo. En la constante k la voy a dejar ahí donde está, que sería del lado derecho. Me va a quedar k y este diferencial que están dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. De tal forma que ahí ya separé las variables con su diferencial. Entonces, el siguiente paso de variables separables era integrar ambos lados de la igualdad. Recuerden que la k es una constante, la puedo dejar afuera y solo voy a integrar a el diferencial t. Entonces, del lado izquierdo, la integral que tengo es la del logaritmo natural y me va a quedar como logaritmo natural de n es igual a k por t, y aquí recuerden que vamos a agregar una constante. Le vamos a poner c subíndice 1. Hasta ahí prácticamente ya terminé de integrar, pero como tengo un logaritmo natural, voy a despejar este logaritmo natural para que solo me quede en función de la n, ya que necesito poder hacer mi sustitución. Entonces recuerden que para quitar este logaritmo natural tengo que aplicar en toda la ecuación Euler, y me va a quedar Euler elevado al logaritmo natural de n es igual a Euler a la k por t más c subíndice 1, porque lo tengo que elevar a todo esto que está del lado derecho. Ahora, del lado izquierdo,
ya se puede cancelar Euler con el logaritmo natural y me da solamente n. Pero ¿qué pasa del lado derecho? Del lado derecho tengo Euler, que está dentro o está elevado a una suma de dos exponentes. Entonces, esto lo puedo simplificar utilizando una propiedad logarítmica, en donde estos exponentes que se están sumando se pueden separar como Euler a la k por t por Euler a la c subíndice 1. De tal manera que este Euler elevado a la c subíndice 1, yo lo puedo cambiar por otra constante c, porque recuerden que Euler es un número, es 2.27 aproximadamente. Entonces, si yo lo elevo a cualquier otro número, a 5 o a 6, pues me va a seguir dando un número más. Quiere decir que lo puedo representar como otra constante, de tal forma que n es igual a c por Euler elevado a la kt. Esta sería ya mi ecuación con la que voy a trabajar. Le vamos a poner ecuación 1. Hasta ahí ya terminé de utilizar variables separables. No sé si tengan alguna duda en cómo resolvimos esa integral por variable, bueno, esa ecuación por variables separables. No, profe, todo bien, todo bien. Entonces, como ya resolví, ahora tengo que utilizar las condiciones que me da aquí el problema. Voy a empezar con la condición inicial. Aquí, a partir de aquí, todo este proceso es hacer la sustitución de los datos que me da el problema para ir quitando estos variables y encontrar el valor de n. Es decir, tengo que quitar la t, tengo que quitar la k para ir encontrando mis datos. Entonces, segundo paso sería sustituir en ecuación 1 la condición inicial. ¿Cuál es mi condición inicial? Bueno, mi condición inicial es en el punto 0 o en el tiempo 0. Sería n en el tiempo 0, que era igual a n subíndice 0. Quiere decir entonces que yo tengo n igual a c por Euler elevado a la kt. ¿Qué tiempo me está diciendo aquí que voy a utilizar? Una hora, ¿no? No, n subíndice 0 es cuando estamos iniciando, o sea que no ha Ah, sí, sí, pasado sí. ningún tiempo, es el tiempo 0. Ajá. Entonces, hacemos el cambio y para n sub 0 va a ser igual a c por Euler. ¿Qué otro dato conozco? Aquí el dato que conozco que está implícito en lo que estoy escrito acá es tiempo igual a 0. Y sería k por 0. ¿Qué pasa cuando tengo una variable o un número elevado al exponente 0? ¿A qué es igual? A A cero. 0. Ay, chamaco, los voy a reprobar. Todo número elevado al exponente 0 me da la unidad. Ah, 1, ¿no? Sí, 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 a sí. 1, pues. Entonces, Euler a la k por 0 le va a dar 1. De tal forma que aquí vamos a tener que n subíndice 0 va a ser igual a la constante. De tal forma que nuestra ecuación, por lo tanto, la ecuación 1 queda de la siguiente manera. Va a quedar como n es igual, en lugar de poner c, recuerden que esta era mi ecuación 1,
y me están diciendo que n y subíndice 0 va a ser igual a c. Entonces va a ser n igual a n subíndice 0 por Euler a la k por t. Y ahora esta de aquí es mi ecuación número 2. ¿Hasta ahí vamos bien o hay alguna duda? Muy bien, profe. Bueno, entonces ya tengo mi ecuación 2. Entonces ahora, en ecuación 2, vamos a sustituir la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? También aquí me la da el problema. Este fue primera y esta es la segunda condición. ¿Qué me dice la segunda condición? Que al paso de 1 hora en n de 1, tengo que las bacterias aumentaron en 3 medios de n subíndice 0. Entonces voy a poner aquí la condición que es n al paso de 1 hora es igual a 3 medios de n sub 0. Entonces eso es lo que tenemos que sustituir dentro de la ecuación. Ahora del lado izquierdo ya no voy a poner n y voy a poner 3 medios de n sub 0. ¿A qué es igual? Es igual a n sub 0 de Euler a la k en un tiempo. ¿Qué tiempo es? Aquí me da el tiempo. Me dice que tiempo es igual a 1 hora. Entonces, tiempo, ahora sustituimos por 1. A la hora que nosotros hagamos las operaciones, tengo n del lado izquierdo y n sub 0 del lado derecho, con el mismo signo. Entonces, se pueden simplificar y solo me queda 3 medios de es igual a Euler elevado a la k. Entonces, ¿qué hacemos para poder quitar ese Euler? Logaritmo de 3 medios. Tengo que aplicar logaritmo natural, exactamente, y me queda logaritmo natural de 3 medios. Va a ser igual a solamente la constante k, porque el Euler con el logaritmo natural, pues se van a cancelar. Quiere decir que ya puedo calcular la constante k y buscar el logaritmo natural de 3 medios. No sé si tengo calculadora en la mano, pero el logaritmo natural de 3 medios son 0.4055. ¿Hasta ahí vamos bien o hay alguna duda? Yo digo que vamos bien. Perdón, no escuché la duda, ¿cuál era? No, profe, que vamos bien. Ah, sí escuché que dijeron algo, pero no escuché bien. Bueno, entonces ya tengo también el valor de k. Si se dan cuenta, cada valor que voy encontrando lo voy sustituyendo en la ecuación número 1. Entonces ya tengo el valor de k, que es 0.4055. Quiere decir que mi ecuación, que se modificó a la ecuación 2, ahora me va a quedar, voy a poner aquí, por lo tanto, la ecuación 2 es igual a, tengo n
igual a N subíndice 0 por Euler, pero ya conozco cuánto vale K, que es 0.4055 T. Y esta sería mi ecuación 3. ¿Sí estamos bien ahí? Sí, profe. Sí, sí, sí. En el punto 4 ya sería calcular lo que me está pidiendo el problema. ¿Qué me está pidiendo el problema? Es al paso de, triplicar. Si la razón de reproducción es proporcional a la cantidad de bacterias presentes, calcule el tiempo necesario. Entonces vamos a calcular el tiempo necesario para triplicar la cantidad inicial de bacterias. Entonces, ¿cómo voy a representar eso? Simplemente sería 3 n sub 0 y necesito calcular el tiempo. Entonces, en el siguiente punto, que sería punto número 4, es calcular el tiempo para triplicar las bacterias. Y hacemos exactamente lo mismo, ir sustituyendo los datos, pero ahora n sería lo que voy a calcular, que es 3n sub 0. Más voy a escribirlo para que luego no se vayan a perder de dónde salió. Sería 3n sub 0 es igual a n sub 0 de Euler elevado a la 0.4055 del tiempo. Al igual que en el ejemplo o en el punto anterior, n sub 0 se puede cancelar porque están haciendo la misma operación en diferentes lados de la igualdad. Y me queda que 3 es igual a Euler elevado al exponente 0.4055 del tiempo. ¿Qué variable tengo aquí? Solamente el tiempo, que es lo que yo quiero calcular. Entonces, saco logaritmo natural a ambos lados de la igualdad y ya voy a tener logaritmo natural de 3 va a ser igual a 0.4055t. Y ya está listo para hacer mi despeje. Entonces aquí voy a despejar t. Por lo tanto me queda que t es igual al logaritmo natural de 3 entre 0.4055. Por lo tanto, tenemos que el tiempo estimado más o menos con los decimales son 2.71 horas. Listo, ya terminé mi problema. ¿Alguna duda? Sí, profe. ¿Cómo sabemos que quedan horas? Porque el tiempo que me están dando es en horas. Mi ¿Sí? sustitución de mi tiempo fue en 1 hora. Sí, cierto. Sí, sí. Entonces, el tiempo que me está dando tiene que ser en horas también. Seguimos con la misma unidad. Aunque no escriba yo aquí las unidades, para no enredarnos en el problema, es 1 hora. Sí, sí, sí. Oh, entendí, profe. Está bonito. O sea, en sí, el problema se resuelve y sustituyendo los datos que me dan. Primero tengo que resolver la ecuación. Y la ecuación por lo regular se resuelve con variables separables.
resolvemos mi ecuación y esa sería mi ecuación número 1. A partir de esa ecuación voy a sustituir primero la condición inicial. La condición inicial es el punto de partida en el tiempo igual a 0. Hacemos la sustitución y ya voy a ir encontrando o voy a ir quitando variables para poder quedarme con una ecuación que solo tenga una incógnita. Entonces ya mi ecuación 2, quitamos una variable que era la letra C y sustituimos por n sub 0. En mi ecuación 3, perdón, en mi punto número 3, nuestra ecuación cambia a n igual a n sub 0 por Euler y ya encontré el valor de K, que es 0.4055. En mi siguiente paso y último, voy a poner mi condición o lo que me estaba pidiendo el problema que teníamos que calcular, que era el triple de bacterias. ¿Qué tiempo necesitábamos para que llegáramos a esa cantidad? Entonces hacemos la sustitución y ya solo me queda la incógnita que quiero calcular, que es el tiempo, y ya tenemos nuestro resultado. No sé si tengan dudas. O hacemos otro ejemplo. Sí. Otro ejemplo. Aret, ¿dudas? No, ninguna, profe. Bueno, voy a poner otro ejemplo. Pero ahora vamos a hacer un ejemplo de la ley de enfriamiento de Newton. Entonces aquí voy a poner el problema. Dice, problema número 2. Al sacar un pastel del horno, su temperatura son 300 grados Fahrenheit. Después de 3 minutos, se convierte a 200 grados Fahrenheit su temperatura. Punto y seguido. Volvemos a termodinámica. ¿Ya vieron? Pero ahora con ecuaciones diferenciales. ¿En cuánto tiempo se enfriará hasta la temperatura ambiente? Es más, como ya llevaron termodinámica, lo van a calcular con los métodos conocidos para ver si llegamos al mismo resultado. No, profe. Ni las tablas. No, Las profe. tablas. Sí. Bueno, entonces ahí tenemos el enunciado. Miren, dice, al sacar un pastel del horno, mande, Jared. Las malditas tablas, digo. Lo fácil que estaba, ya tenía las tablas y así. Entonces tenemos ahí, al sacar un pastel del horno, su temperatura son 300 grados Fahrenheit. Después de 3 minutos, la temperatura cambia a 200 grados Fahrenheit. ¿En cuánto tiempo se enfriará hasta la temperatura ambiente, que son 70 grados Fahrenheit? La ley de enfriamiento de Newton tiene una ecuación que es igual a diferencial T entre diferencial T. La T mayúscula es de temperatura y la T minúscula es de tiempo. Tiene también una constante de proporcionalidad
que se multiplica por la temperatura menos Tm. Tm es mi temperatura del medio ambiente. Entonces, como ya me dan como dato esa temperatura, la podemos modificar y la ecuación me quedaría como derivada de T con respecto al tiempo es igual a la constante de mi temperatura menos la temperatura ambiente, que son 70 grados Fahrenheit. Entonces ahora voy a trabajar con esta ecuación que yo tengo acá. ¿Cuáles son mis datos? Es muy importante que reconozcamos los datos que tenemos en el problema porque esos son los que voy a sustituir. Entonces mis datos son tiempo cero, la temperatura es igual a 300 grados Fahrenheit. Al paso de 3 minutos, mi temperatura cambió a 200 grados Fahrenheit. La temperatura ambiente son 70 grados Fahrenheit. ¿Qué me piden calcular? ¿En cuánto tiempo voy a llegar a 70 grados Fahrenheit? Esto es lo que me piden calcular. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, resolvemos por variables separables. Y tenemos entonces que sería diferencial T es igual a K por diferencial T minúscula. Y todo esto que está aquí multiplicando va a pasar dividiendo al otro lado de la igualdad, que sería T menos 70. Entonces, ya separé mis variables, ya puedo integrar ambos lados de la igualdad y tendríamos que la integral del diferencial T entre T menos 70 es igual a la integral, la K recuerden que es una constante, del diferencial T. Aquí la fórmula a aplicar es la del logaritmo natural y me queda como logaritmo natural de T menos 70 es igual a K por T más C subíndice 1. Entonces recuerden, como tengo un logaritmo natural, lo tengo que cancelar utilizando Euler, pero se tienen que utilizar en ambos lados de la igualdad. Entonces me va a quedar como T menos 70, porque el logaritmo y Euler ya se cancelaron, es igual a Euler elevado a la K por T más C subíndice 1. Pero recuerden que podemos aplicar una propiedad y me queda como Euler elevado a la K por T por la constante C. Y aquí solamente me queda despejar la temperatura. Entonces mi temperatura va a ser igual a C, que multiplica Euler elevado a la KT, más 70. Porque este menos 70 lo pasé al otro lado de la igualdad. Entonces, esta que yo tengo aquí sería mi ecuación 1. ¿Dudas? No, profe. Todo bien, todo bien. Entonces, no hay dudas. Mi segundo punto sería sustituir la condición inicial. Mi condición inicial me dice que en un tiempo cero, mi temperatura era igual a 300 grados Fahrenheit. Entonces yo tengo la ecuación, dice T es igual a C
por Euler elevado a la KT más 70. Entonces hacemos la sustitución. Aquí voy a sustituir la temperatura, es 300 grados Fahrenheit. Es igual a C por Euler a la K, y también tengo el tiempo. Tiempo es igual a 0. Entonces aquí sería tiempo 0 más 70. Ya sabemos que una variable o un número elevado al exponente 0 nos da la unidad. Entonces solo me queda C más 70. Entonces de aquí puedo despejar C. Donde tendríamos que C es igual a 70 está sumando, pasaría al otro lado de la igualdad restando. Serían 300 menos 70, que nos da un valor de 230. Quiere decir que mi ecuación, ahora que es la ecuación 1, voy a poner aquí, sustituir en ecuación 1. ¿Cómo era la ecuación? Teníamos P igual a C por Euler a la KT más 70. Pero ya encontré cuánto vale C. C es igual a 230, entonces lo puedo sustituir ahí y me queda que sería 230 por Euler elevado a la K por T más 70. Y esta sería mi ecuación 2. Entonces, bueno, voy a poner aquí mejor para que no nos vayamos a confundir. Este sería ahora mi ecuación número 2. Como ya tengo la ecuación 2, ahora lo que tengo que hacer es utilizar la condición inicial 2. En esa condición nos decían que al pasar 3 minutos, la temperatura se había modificado a 200 grados Fahrenheit. Entonces, como ya me dan aquí la temperatura y el tiempo, voy a sustituir mis datos. ¿En dónde? En la ecuación 2. Tenemos T es igual a 230 de Euler elevado a la K por T más 70. Pero conozco el tiempo que es 200. Y esto es igual a 230 por Euler a la K, y el tiempo, ¿cuánto es? Es 3. Todo esto más 70. Entonces voy a pasar este 70 al otro lado de la igualdad y sería 200 menos 70. Tenemos 130 es igual a 230 de Euler elevado a la 3K. Este 230 que está multiplicando lo puedo pasar también al otro lado de la igualdad y pasaría dividiendo. Tenemos 130 entre 230 es igual a Euler a la 3K. Entonces la constante que me queda ahí, o la variable, perdón, que me queda ahí, sería K. Para poderla calcular, yo tengo que aplicar logaritmo natural en ambos lados de la igualdad, ya que está con un Euler. Entonces aplico logaritmo natural y me va a quedar logaritmo natural de 130 sobre 230 es igual a 3K. ¿Puedo despejar? Aquí voy a despejar el valor de K. Entonces, a la hora que despejo, me va a quedar logaritmo natural de 130 entre 230, y este 3 que está multiplicando pasaría dividiendo.
Lo voy a escribir aquí, que sería logaritmo natural de 130 sobre 230 entre 3. Entonces, aquí me da un valor negativo menos 0.19018. Ese es el valor de K. Entonces, como ya calculé K, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a sustituir la ecuación anterior, que sería la ecuación 2, de tal forma que la ecuación 2, que nosotros teníamos que era T igual a 230, ¿dónde está? De Euler elevado a la K por T más 70, a la hora que hagamos la sustitución, nos va a quedar que T es igual a 230 por Euler elevado, y voy a poner este dato que acabo de encontrar, menos 0.19018T más 70. Y esta es ahora mi ecuación número 3. ¿Sí, vamos bien? Sí, profe. Sí. ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? Todo bien. Bueno, el último paso, que es donde ya voy a encontrar la solución, es poner los datos que me pide el problema calcular, que sería prácticamente la No, condición 3. En la condición 3 me dicen que tengo que calcular el tiempo que tarda para llegar a la temperatura ambiente. Entonces, aquí quiero calcular tiempo, y el dato que me dan es que la temperatura va a ser igual ahora a la temperatura ambiente, que son los 70 grados Fahrenheit. Entonces hacemos la sustitución y voy a tener que T igual a 230 por Euler a la menos 0.19018T más 70. Hacemos la sustitución de la temperatura ambiente, que son los 70 grados Fahrenheit, y sería 70 igual a 230 Euler menos 0.19018T más 70. A ver, háganme el favor de hacer el despeje y me dicen cómo queda esa ecuación. Lo que debemos calcular es el tiempo, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. ¿He calculado en el despeje? ¿Mande, profe? ¿Le hicieron el despeje? Pues en eso ando. Pues lo primero es que el 70 que está a la derecha pasaría del otro lado, ¿no? Y se restarían ambos y pues como ambos son 70 daría 0. Supongo. Y de ahí pues se aplicaría el logaritmo para eliminar el Euler. Pero nos están dando cuenta de algo. Tenemos la misma temperatura
como dice, se va a eliminar, entonces te quedaría 0 igual a 230 de Euler menos 0.19018T. Todo lo que pasa en el otro lado de la igualdad va a seguir siendo 0. Si pasan el 230 dividiendo, sería 0 sobre 230, va a ser 0. ¿Sí me explico? Sí. O sea que el resultado sería 0. Entonces, no. ¿Qué está pasando aquí? Aquí no podemos calcular cuando nos den a la misma temperatura ambiente. O sea, no lo podemos calcular acá porque nos daría un resultado, ¿cómo se dice? Una solución finita. Entonces, lo que podemos hacer es aproximar nuestro valor. En lugar de poner la temperatura ambiente como tal, podemos aproximarlo, por ejemplo, primero a 71 grados. Que lo voy a calcular a 71 grados, mi temperatura. Luego lo calculo a 70.5 y ahí puedo ver a qué número es al que se está acercando. Se va a hacer un cálculo aproximado. No sé si me explico ahí. Sí, profe. Entonces, bueno, voy a dejarlo aquí que teníamos 70 y voy a poner que no da una solución finita. Entonces, lo que vamos a hacer es que la temperatura va a ser igual a 71 grados, que sería un grado muy cercano al que nosotros queremos, que es 70. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hacer lo mismo, sustituir, pero ahora 71 es igual a 230 de Euler a la menos 0.19018T más 70. Pasamos al otro lado de la igualdad de 70 y se restarían y solo me va a quedar 1 es igual a 230 de Euler a la menos 0.19018T. 230 puede pasar al otro lado de la igualdad. Nos queda 1 sobre 230 igual a Euler menos. Y ahora sí podemos despejar este tiempo. ¿Cómo va a quedar nuestro despeje? Recuerden que tengo que aplicar logaritmo natural para poder quitar ese Euler. Entonces, aplico logaritmo natural y me queda del lado izquierdo logaritmo natural de 1 sobre 230. Aquí es igual a Euler, el exponente menos 0.19018T. Pero como apliqué el logaritmo natural, el Euler se va a cancelar y solo me queda menos 0.19018T. Entonces, ahí podemos ya despejar el tiempo. ¿Cuánto nos daría ese resultado? Este logaritmo natural de 1 sobre 230 también nos da un resultado negativo, de tal forma que menos entre menos nos daría más. A la hora de despejar, voy a poner aquí despejar T. Nos da un valor aproximado de T igual a 28.6 minutos, porque recuerden que estábamos trabajando con minutos. Entonces, ya tengo el tiempo en 71 grados. Lo puedo aproximar todavía un poquito más utilizando una temperatura de 70.5 grados, que no son los 70, pero ya van acercándose más, para que nosotros miremos su variación y podemos decir más o menos en qué tiempo va a llegar a esa temperatura. Entonces aquí prácticamente estamos tabulando, es decir, en una temperatura de 71 llegó a aproximado 28.6 minutos.
Ahora vamos a calcular en una temperatura de 70.5 grados, ¿cuál es el tiempo? Hacemos la misma sustitución. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Tenemos 70.5 grados es igual a 230 de Euler a la menos 0.19018T es más 70. Entonces, al pasar al otro lado de la igualdad, me queda 0.5 entre 230, que es igual a Euler a la menos 0.19018T, y ya puedo despejar el tiempo. Aquí sería 1 sobre 460, pero sería el logaritmo natural. Es igual a menos 0.19018T. Por lo tanto, nos daría un tiempo igual a 32.3 minutos. Entonces, aquí puedo sugerir o puedo decir que para una temperatura de 70 grados va a llevar entre, que será unos 33 a 35 minutos aproximadamente. No sé si tengan alguna duda. No, profesor, todo bien, todo bien. Entonces, cuando el tiempo sea igual que nos pidan calcular acá, bueno, en este caso sería temperatura, sea igual a la temperatura ambiente, no nos va a dar un valor. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular valores aproximados a esa temperatura para poder estimar el dato que me están pidiendo. No quiere decir que no tenga respuesta de problema. Sí tiene, pero simplemente yo lo tengo que hacer por una tabulación, que en este caso, con dos datos que calculamos, ya más o menos nos podemos dar un estimado de cuánto tiempo va a tardar para los 70 grados. Entonces, ¿dudas o algún inconveniente que tengan? Ninguno, profe.